Es más barata, la tenemos bien cerca y no es contaminante. En Aragón ya son muchos los que apuestan por la biomasa, una fuente de energía limpia que asegura un desarrollo sostenible. ¿Sabíais que la capacidad de los aprovechamientos forestales y desechos agrícolas susceptibles de ser destinados a biomasa en nuestra comunidad asciende a unas 600.000 toneladas anuales? ¿Y que este tipo de energía puede suponer un ahorro de más de un 40% en la factura? Esta y otras curiosidades las descubriremos hoy con un programa protagonizado por estos pequeños tubitos. Son los pellets. Por un lado visitaremos la Sian. Esta empresa, con décadas de historia, se ha especializado desde hace unos años en la fabricación de calderas de biomasa, que exporta desde Muel a medio mundo. Y la llenaremos de combustible en Ansó, de la mano de Azpurna, que elabora pellets a partir de pinos de bosques del Pirineo. Más madera. Comenzamos calentándonos en Muel. Nos dedicamos a la fabricación de calderas desde hace 47 años y en los últimos años especialmente nos dedicamos a la biomasa, calderas de biomasa. Apostamos por la biomasa porque todos los factores son favorables para una empresa como la nuestra. Partiendo de la biomasa forestal, nosotros nos dedicamos a producir combustible para calderas de calefacción. En este caso, producimos astilla seca para instalaciones de gran tamaño y pellet para instalaciones de menor tamaño. Principalmente España es un país que tiene una producción muy alta de biomasa, tiene bastantes ventajas económicas para el consumidor, tiene el punto ecológico, que también eso es bastante valorado, y no solo para el mercado español, sino el mercado europeo, que está al alza en este tema en esta demanda de productos, y la verdad es que nos está yendo bien tanto en España como en los mercados exteriores. Estos bosques son el germen de Azpurna. Esta empresa nació por el cierre de otra, devolviendo a la vida las antiguas instalaciones de una serrería. Bueno, en el año 2003 se cierra la antigua serrería, que estaba situada en estas mismas instalaciones que ahora ocupa la planta de biomasa. Se cierra una serrería que había funcionado durante cerca de 100 años, por falta de viabilidad en aquel momento del negocio del aserrío de la madera, condicionado pues, por agotamiento en parte de nuestros bosques. Al declararse espacios protegidos, pues las maderas de calidad se quedaban dentro de esos espacios. Y luego también coincidió con un gran temporal, el primer temporal de las Landas en Francia, con que hubo que sacar esa madera urgentemente, muchísimos miles de metros cúbicos de madera, y que tiraron el precio de la madera en España, y que por tanto pues en estos montes que era de difícil y costosa extracción pues no resultó viable en un determinado momento. A partir de ese momento pues se cierran estas instalaciones, se pierden los puestos de trabajo y sobre todo lo más peligroso en aquel momento es que cabía la posibilidad de que se perdiera la cultura forestal, como digo, de un valle que toda la vida ha sido eminentemente forestal, además de ganadero, y eso nos obligó a reestructurar el sector forestal, es decir, tenemos unos bosques, hay que seguir haciendo, y es lo que nos llevó a pensar en la biomasa. Antes de que otros compren sus productos, ellos también deben abastecerse de material. Pero, ¿de dónde procede la materia prima con la que trabajan? Nuestra principal materia prima es el pino, pino silvestre, pino de plantación, pino laricio. Primordialmente viene de los bosques de la Mancomunidad Forestal Ansofago, que es donde la empresa Azpurna está instalada. Tenemos una concesión de la explotación de esos bosques y es nuestra principal fuente de alimentación. Los combustibles para que las estufas de la Sian funcionen son muy variados. Un combustible que se deriva de madera o de residuos agrícolas. En este caso os puedo mostrar, aquí tenemos cáscara de almendra, pellet de madera y hueso de aceituna. Básicamente estos son los más representativos un poco de lo que podemos disponer en el mercado. Primero, es un producto que lo producimos en España, no tenemos que importar ni depender del exterior. En segundo lugar, es abundante y para generar calor pues es una alternativa perfecta para no consumir derivados del petróleo como el gas o el gasoil. Esta plantación en un principio se hizo como un huerto semillero y tenía un marco de plantación de 2×2.
Entonces tiene una densidad de unos 2000 pinos por hectárea y nuestro trabajo es reducirlo para sanearlo y reducir los peligros a una densidad de unos 800, algo menos. Al reducir la densidad también se reduce el riesgo de incendios, que es una zona muy potencial, y luego saneas el bosque y queda mejor, vamos, se convierte en un bosque de verdad. Como dato curioso diré que 2 kilos de cualquiera de estos 3 productos de biomasa equivalen a 1 litro de gasoil y su precio puede variar entre un 50, un 60, un 40% más económico que lo que sería 1 litro de gasoil. Primero observas el árbol y tienes que fijarte en la caída natural que va a tener, para no forzar el árbol que caiga hacia otro lado. Entonces hacemos una cuña en la que se mete pues, de forma plana la motosierra y se corta 1/3 más o menos de lo que sería la circunferencia. Luego a 45 grados llegamos hasta la parte plana y eso sería la cuña. Se quita el trozo de madera y luego 2 dedos por arriba, por encima de donde queda la cuña, se corta por detrás, dejando unas fibras de seguridad que se llama charnela para que no rompa el árbol y te pegue y caiga por su propio peso. Una vez que ha caído, pues lo que se hace es derramar. Una vez derramado, se coge la vara y desde la base del tronco vas midiendo cada 2,20 y haces un corte para que quede en trozas el árbol. Para elaborar sus estufas, Lasian trabaja además con otros muchos materiales. Cuando empezamos a hacer las estufas, partimos de materiales en formato de chapa, de láminas o en formato de barras. Llevan diferente tratamiento. Cuando vamos en formato de chapa, pasamos por una máquina, que es un corte de láser, y cuando parten de barras o tubos, cortamos en una sierra automática. Los troncos ya cortados se agrupan y se transportan con ganchos como estos a este pequeño tractor, que se encarga de acercarlos al camión que los transportará hasta la planta de procesado en Ansó. Viajamos con ellos por estas serpenteantes carreteras y montañas nevadas del Pirineo, hasta la planta de procesado en Ansó. Pues trabajamos, tanto José, mi compañero, como yo, de choferes para una empresa que saca madera y trabaja la madera, y en este momento pues estamos descargando madera pues para la biomasa. Hay días que son malos, hoy por ejemplo me gusta mucho, pero hoy nos ha costado mucho llegar, estaba el puerto complicado, había mucha nieve, había mucho hielo, y la verdad es que andando con estos camiones por estas carreteras, pero lo demás, pues fíjate donde estamos trabajando ahora mismo. Tiene malo las horas del día que metes trabajando, pero por lo demás, a ver quién tiene esta oficina. Entramos ahora en la zona de producción de Lasian. ¿Os habíais imaginado alguna vez cómo son por dentro las estufas y las calderas con las que os calentáis en casa? Estos son los componentes de una estufa de pellet. Tolva, donde echamos el combustible. Sin fin, que es para la dosificación del combustible. Encendidor, el corazón de la estufa, que es la placa electrónica. Quemador, donde mezclamos aire con combustible, extractor de humo y el depresóstato, que es una seguridad de la estufa si está un atasco en la salida de humo para la estufa, metiendo en seguridad la habitación. En el exterior de estas naves de Ansó, los troncos se almacenan aquí para que pierdan humedad, antes de ser descortezados. Eliminamos la corteza y todas las impurezas que hay con ella. Por ejemplo, aquí viene con tierra, pues se elimina, porque si no
iría al producto final, iría al pellet que quemamos en la caldera, entonces generaría una serie de problemas. Entonces se elimina la corteza y las impurezas que trae consigo. Y después del descortezado va a la línea de astillado. En el departamento de I+D, digamos que el producto se empieza a gestar desde su idea, pues tanto sea una caldera como sea una estufa, se va, digamos, haciendo el diseño primero en papel, después se pasa a lo que es la oficina técnica para que ellos puedan desarrollarlo y hacer las cotas, para luego por fin pasar un prototipo nada más a fabricación, que posteriormente se mete aquí en el laboratorio y ya se hacen las pruebas sobre ese prototipo. Aquí se inicia el proceso de secado, en el que echamos o bien la astilla que hemos fabricado en el proceso anterior o el serrín que nos suministran de serrerías cercanas. Entonces, echamos el material y por medio de una rosca sin fin se alimenta la línea de secado en la cual se reduce la humedad de la materia prima. El calor para el secado lo obtenemos a partir de un horno de biomasa en el cual quemamos nuestra propia madera para generar el calor necesario, de forma que no utilizamos ningún tipo de combustible fósil, sea gasóleo, gas o cualquier otro. Nuestras herramientas de trabajo fundamental es el diseño en 3D, ¿vale? Que nos permite ver a la hora que diseñamos el producto cómo quedará acabado totalmente. Aquí se hacen los manuales, se organizan todos los planos que se generan, se codifican todos los productos que compramos, que vendemos, que estaremos del orden de 60.000 productos, todo eso sale de la oficina técnica. Aquí tenemos el resto de la línea de secado, es un secadero de tipo Trommel que lleva en el interior una serie de paletas que van agitando el material y va haciendo que avance. El secado lo conseguimos mediante el calor que proviene de la caldera de biomasa que tenemos anteriormente, y la humedad se retira en forma de vapor, que es el vapor que podéis ver por la chimenea. Para las estufas usamos dos tipos de corte, máquina de punzonado y máquina de láser. La máquina de láser, que es la que estamos viendo, lleva una programación con la cual dibujamos el diseño de la estufa y la máquina lo traza. Partimos de formato de 3000 por 1500 y realizamos el corte, las diferentes hendiduras para encajar las siguientes piezas. Una vez que el producto está seco, llega por esta cinta transportadora al almacén de producto seco. Por un lado tenemos el serrín, que continuará el proceso de peletizado, y a mi espalda tenemos la astilla, que sale directamente para instalación, puesto que ya le hemos bajado la humedad y tiene una humedad adecuada. En esta tolva es donde echamos el serrín o la astilla una vez secado para pasar al proceso de molienda. La molienda se compone de dos fases, una primaria y una de afine, en la cual la astilla o el serrín que hemos secado previamente se llega hasta este resultado. Otro de los recursos que tenemos es realizar corte y punzonado con esta máquina de carga y descarga automática. Con ella realizamos principalmente las piezas internas de las estufas. Bueno, pues esta pieza, como habéis visto, ha salido de la punzonadora. Pues ahora se trata de plegarla. Tenemos una máquina de control numérico. Se crea un programa y ya se plega, ya veréis. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con las manos. Y la pieza que apoya a tope, por supuesto. Bueno, este es el último plegado. Esta pieza está terminada y ya iría a montaje. Después de los procesos de corte, pasamos al proceso de soldadura de las piezas que conforman la estufa. Aquí podemos ver un robot con un posicionador donde se colocan las piezas y proceden a soldar todos los componentes de la estufa. Aquí tenemos la granuladora, que tiene una matriz de 6 milímetros por la cual pasa el serrín y se convierte en pellet. El pellet, por efecto de la presión, sale a una temperatura de unos 90 a 100 grados y posteriormente requiere de una fase de enfriado que le aporta la dureza necesaria. Un proceso 100% natural que se controla desde aquí. Pues aquí se controla velocidades de alimentación de las roscas, temperaturas del trommel de secado,
que todos los motores estén en marcha, que no haya ningún atasco, que no haya ninguna incidencia que te pueda estropear el secado, porque es un proceso muy lento, pero a la vez muy peligroso. Si hubiera una parada de motor que no estuvieras aquí atento, tendrías una subida muy alta de temperatura, podría prender fuego, etc. Entonces, aquí es donde se controla todo de primera mano. Estamos en la línea de montaje de las estufas. En distintos puestos se van completando las estufas. El primer puesto colocamos el cuerpo, la base, el quemador y empezamos a aislar toda la estufa en sí. De aquí pasamos a colocar cajón de cenizas, tolva, postes y distintos componentes de las estufas. El proceso de ensamblaje básicamente es manual. Aquí podemos ver cómo se ensamblan los componentes, que la mayoría son fabricados en la Xi'an. El 80% de ellos son fabricados y el resto son componentes comerciales como placa electrónica, vidrios y otros componentes. Estoy en la línea de estufas y ahora voy a meter los accesorios de la estufa, tanto el manual como la garantía. Introducimos el cable de red y las patas. Una vez la metemos dentro de la estufa y ya la tenemos. Una vez que hemos enfriado el pellet, ya lo tenemos como producto final, entonces lo podemos sacar en sacos de 15 kilos, que va destinado generalmente a pequeñas instalaciones, viviendas unifamiliares, o bien lo echamos a los silos, de los cuales cargaremos los camiones para distribuirlo a grandes instalaciones. Este es el proceso final del montaje de la estufa. Prestamos especial atención en el empaquetado de la estufa para que no sufra ningún daño durante el transporte y le llegue el usuario correctamente. Una vez bien embaladas, se cargan en camiones para viajar a diferentes puntos de todo el mundo. La energía que mueve estas empresas es un equipo humano comprometido. En plena punta estaremos dando trabajo a unas 70 personas directas, más todo lo que damos indirecto, que también repartimos bastante trabajo por la zona. Aquí en este proyecto se ha primado sobre todo gente de la zona y estamos trabajando actualmente 12 personas de aquí del entorno. Un equipo con experimentados trabajadores en sus filas. Fui trabajador de la serrería hasta que se cerró. Y desde que empezó a funcionar la planta de biomasa, pues estoy trabajando en ella. Bueno, yo soy calderero, soldador, entonces llevo 23 años en la empresa. Empezamos haciendo pues calderas de leña. Cuando entré a la empresa empezamos a hacer calderas de gasoil y ya pues ha ido evolucionando la empresa y ya pues hacer muchas más cosas, hacer estufas de biomasa, calderas de biomasa. Yo vivo en Ansó, he vivido en Ansó siempre y tener una posibilidad de trabajo en este entorno y aprovechando los recursos naturales, pues me parece estupendo. Llevo 10 años trabajando aquí y la verdad que el ambiente es muy bueno y nos llevamos todo muy bien. En el mercado, la Xi'an cuenta con un amplio y variado catálogo de productos. En biomasa tenemos una gama doméstica para una vivienda, que sería una estufa de este tipo o una caldera para una vivienda doméstica, y luego también calderas ya más grandes, industriales y residenciales, pues para un hotel, una residencia, un edificio multivivienda, en fin, piscinas climatizadas y demás. Y en cuanto a combustibles, también diferenciamos lo que son calderas de solo pellet de calidad, como puede ser el que fabrican en Ansó, o policombustibles para también pellets que se hacen de otros cultivos energéticos, de podas, o incluso de hueso o cáscara, como puede ser el caso de esta estufa que está quemando hueso de oliva. Estamos trabajando con un producto de alta calidad. Utilizamos única y exclusivamente madera, fuste del pino, que está descortezado, derramado, no tiene hoja y no tiene raíz. Lo podríamos comparar dentro del jamón con el jamón de jabugo. Es prácticamente así, ¿no? Es una calidad alta y es con lo que fabricamos tanto el pellet como la astilla. Una calidad que se comprueba en pruebas y controles en este laboratorio.
Bueno, pues aquí este es el laboratorio de la planta, en el cual se verifica primero la humedad a la que viene la materia prima, la que tenemos que secar. Entonces, una vez que estamos en el proceso de secado, comprobar que es la humedad adecuada para trabajar con ella y hacer pellet. Ese es el primer paso, fundamental además. Y luego son las pruebas que se hacen con el control de calidad del pellet, del producto final, para que tenga la dureza adecuada para resistir el transporte, la humedad que no sea excesiva, para que sea un producto seco y que tenga una combustión adecuada en la caldera, que el residuo de cenizas que deje no afecte a la caldera y la densidad que tiene, lo que ocupa en volumen. En la SEAN se apuesta por el I+D y de hecho estamos colaborando con la universidad, con el CIRCE, estamos colaborando en el tema de lo que son emisiones y todo lo que son temas de combustión para conseguir, digamos, la mejor combustión posible. Y por nuestra parte tenemos un laboratorio interno también de electrónica en el cual desarrollamos nuestros propios programas para que vayan funcionando con las calderas y hagamos que sean prácticamente automáticas y el cliente no tenga que preocuparse pues, prácticamente de nada más que de echar combustible. El principal cliente que tenemos es la empresa Giroa, que es nuestra matriz del grupo Dalkia, y ellos son los que se llevan aproximadamente un 70% de nuestra producción. Tenemos clientes en la provincia de Teruel, en la provincia de Huesca, en la comarca de la Jacetania, por ejemplo. Luego, pues los de la Mancomunidad Forestal Ansó Fago, que han apostado y cada vez apuestan más por su calefacción, tenerla de Pérez, ¿no? Es el caso de Enrique, que apostó por calentar su vivienda de turismo rural en Ansó con este tipo de energía. Las ventajas de este cambio es dar puesto de trabajo a la gente que habita aquí en el valle y después, bueno, pues evitar el gasto de CO2 y, desde luego, económicamente es una maravilla, pues porque de 6.200 euros que gastaba anteriormente yo con la caldera de propano que tenía, ahora gasto 2.000 al año. Entonces es un ahorro de 4.000 euros. Hay que tener en cuenta también que el Gobierno de Aragón da unas ayudas para hacer el cambio. De cualquier manera es muy rentable para nosotros. Bueno, pues ahora mismo tenemos la casa a 20 grados con un coste de 7 euros por día, 400 metros. Nos asomamos ahora a este restaurante en el polígono Las Norias de Muel. Aquí decidieron calentar sus salones hace 2 años con estas calderas Made in Aragón. Ecológicamente es una tecnología que, bueno, pues que no desprende, no contamina y bueno, pues, hay que mirar también ese tipo de cosas. Es muy bonita, le llama muchísimo la atención a todo el mundo. Es que es muy acogedor, es un calorcito más, pues eso, como el de las estufas de leña de antes, más cómodo, más cálido. No, está bien, sí. Y sobre todo es un recurso que ofrece la naturaleza, ¿no? El cual, pues, qué duda cabe que es una fuente de energía importante y barata. Hombre, claro, y para deforestar los montes y tal. Como están las energías hoy día, el gasoil y la electricidad, pues es muy interesante. En Zaragoza, en el Polideportivo Agustinos, también han decidido confiar en la biomasa. Han pasado de esto, antiguas calderas de gasoil, a esto, una gran instalación con la firma de nuestras 2 empresas y un resultado con el que se encuentran encantados. Por nuestra ubicación en el centro de Zaragoza, por nuestra filosofía, estamos muy bien colados al centro de Colegio Agustinos, pues queríamos también dar un salto cualitativo en cuanto a lo que es el concepto de respeto medioambiental. Nosotros tenemos un depósito exterior, que es un silo convencional, donde se almacena el pellet, que viene directamente desde la planta que ellos tienen en Ansó. 650.000 litros de agua, lo que tenemos que estar calentando constantemente. Optimiza mucho el recurso, en este caso el pellet, una vez que se convierte en ceniza, es muy poco lo que sale de residuo y parte de ese residuo lo utilizamos incluso en la zona verde que tenemos como abono. Conocer a su público, a sus clientes, es fundamental para que las empresas puedan trazar un buen plan de ventas. Hoy, más que nunca, es fundamental definir muy bien cuál es nuestro nicho de mercado, nuestro segmento de clientes, para, a través de esta segmentación, tener clara cuál es la propuesta de valor que les vamos a lanzar como vía de penetración en ese mercado,
como vía para capturar a su vez cuáles son, a través de canales de comunicación continuos con ellos, cuál es su experiencia de cliente, es decir, qué rastro deja en cuanto a cuáles son sus hábitos de compra, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus expectativas, en definitiva, dónde puede estar la actividad clave por nuestra parte que aporte valor añadido a ese segmento de clientes para, vía esa segmentación, tener clara cuál es nuestra propuesta de valor diferencial. Tampoco olvidemos la competencia, no estamos solos en el mercado, clientes y nosotros. Tenemos que hacer una curva de valor de la competencia, dónde está la intersección, dónde tenemos nichos y oportunidades añadidos y dónde los tiene la competencia para no entrar en los de ellos y sí entrar en los nuestros. Estas empresas creen que esto, la reutilización de recursos para evitar la dependencia energética, es el futuro. Tenemos que apostar por este tipo de energía, en primer lugar, porque es una energía renovable. En segundo lugar, pues porque, y creo que importante, es una energía más barata. Y un tercer punto es que para este tipo de energía se utiliza más mano de obra. Tocan madera para que todo siga, al menos, como hasta ahora. Pues en la SIAN afrontamos el futuro con bastante optimismo. La verdad es que a pesar de la crisis de los últimos años no nos ha afectado mucho. Estamos creciendo en el mercado nacional y en el de la exportación. Actualmente estamos en un 65% mercado nacional, un 35% exportación y lo afrontamos con optimismo y queremos seguir creciendo. Además es una energía que la tenemos en el entorno y que es lógico que también intentemos que se utilice en nuestro entorno. Siempre también que sepamos equilibrar lo que es la venta del pellet con el bosque. Como siempre, acabamos pidiéndoles un consejo, un mensaje, palabras que se conviertan en combustible para futuros emprendedores. Un consejo para un emprendedor, por nuestra parte, pues yo diría que a pesar de la crisis hay oportunidades y se pueden conseguir cosas, eso sí, con trabajo, con esfuerzo, pero luego también el tener éxito pues también te supone una satisfacción importante. Que confíen en un proyecto como este, nosotros lo hicimos y así nos ha salido bien. Lo segundo, que además de tener ilusión y confiar en el proyecto, que busquen los compañeros de viaje adecuados y seguro que, como digo, nuestra experiencia puede servir a otros y brindársela para que la puedan aprovechar. Así mantenemos viva la llama del espíritu emprendedor y ponemos el broche final a un programa en el que hemos descubierto cómo la biomasa es también una energía generadora de empleo en nuestra comunidad. La próxima semana os invitamos a una rica taza de café con leche Made in Aragón Empresa.